Buenas noches para todos, muchas gracias por su presencia y especialmente muchas gracias a los doctores Marcelo David y Luis Gonzalo Baena, que darán el uso de la palabra el doctor Luis Gonzalo Baena, abogado, doctor en Derecho, profesor universitario y el verdadero padre de la ley de fideicomiso en el Paraguay. Muchas gracias nuevamente, Gonzalo, por tu presencia y quedamos a tu disposición. Que uno encuentra en este mundo de las empresas familiares es que la preocupación que les asiste está relacionada con la planeación y la sucesión patrimonial. Asuntos que en muchas ocasiones terminan siendo fuente de conflictos familiares. La falta de una adecuada planificación en términos de la sucesión patrimonial puede conducir a la desaparición de empresas familiares de muchos años, de mucha tradición, e incluso a que los problemas familiares se acrecienten. Y es quizá en este escenario en donde una herramienta fundamental, o aparece como una herramienta fundamental el fideicomiso, o aparecen como una herramienta fundamental los vehículos fiduciarios, en la medida en que por su misma concepción permiten brindar la tranquilidad a quien funge como fideicomitente de que la administración y la sucesión de su patrimonio se llevará a cabo tal y cual como él lo desea. En este preciso punto yo simplemente voy a hacer un recorderis de qué es el fideicomiso en Paraguay y dónde estamos ahora, como se diría vulgarmente, parados. El fideicomiso en Paraguay no es una actividad nueva. Uno podría ubicar el desarrollo de este tipo de negocios jurídicos hacia los años, particularmente hacia los años 90, y desde el punto de vista legislativo, el antecedente ustedes lo encuentran en la Ley 417 de 1973, que era la entonces Ley General de Bancos y de Operaciones Financieras. Particularmente en el artículo 28 relacionado con las operaciones que podían celebrar los bancos comerciales, había un literal que les permitía desarrollar operaciones de aceptación de mandatos y comisiones. Y tratándose de bancos de inversión, que era la otra categoría de instituciones financieras de esa época, en el artículo 31, en el literal G, se les permitía actuar como fideicomitentes, como fideicomisarios y depositarios de fondos comunes de inversión, administrar carteras de valores mobiliarios y cumplir otros encargos fiduciarios. También se les facultaba para aceptar mandatos y comisiones. Y tratándose de empresas financieras, también se les permitía administrar carteras de valores mobiliarios y cumplir otros encargos fiduciarios. En ese ámbito de la Ley 417, uno lo que encuentra es que la actividad fiduciaria en Paraguay, desde el punto de vista jurídico, respondía a lo que se conoce con el nombre de negocios jurídicos atípicos. Vale decir, no había una regulación especial aplicable a esa categoría de negocios. Sin embargo, a la luz de esa normatividad, algunos bancos de inversión de esa época, de los años 90, incursionaron en el mundo de los fondos patrimoniales, de la constitución de fondos patrimoniales, que luego desencadenó en una crisis del sistema
por allá en los años 90, 91, 92, tal vez, derivado de la práctica que se implementó de destinar los recursos captados del público a través de esos fondos patrimoniales a la financiación de proyectos inmobiliarios, lo que condujo a una crisis del sistema en el sentido de que mientras las captaciones vía fiducia, fondos patrimoniales eran a la vista, las colocaciones en esos proyectos inmobiliarios eran de largo plazo o de mediano plazo, y desde luego que se presentó un descalce en los plazos de captación y de colocación que hizo crisis en el sistema y que condujo en ese entonces al Banco Central a tomar posesión de algunas entidades financieras que operaban en ese mercado, particularmente un banco cuyo nombre pues no viene al caso memorar. En vista de esa crisis del sistema financiero y particularmente de esa crisis asociada a la actividad fiduciaria, el Banco Central hizo uso de una facultad que le concedía la Ley 417 en el artículo 27 de calificar y reglamentar las operaciones que podían realizar las instituciones financieras reconocidas en la Ley 417 y, repito, echando mano de esa facultad, expidió un acto administrativo donde se concibieron las primeras manifestaciones desde el punto de vista legal de lo que debía entenderse por la actividad fiduciaria, concretamente lo que debía entenderse por los negocios fiduciarios y cómo debían desarrollarse esos negocios fiduciarios en un contexto, reiteramos, de ausencia de ley en sentido formal y material. Vino la discusión de si el Banco Central en realidad podía haber expedido esa resolución o no, que si mi memoria no me traiciona en este momento fue la resolución 5 de 1994. Pero de todas maneras el propósito del Banco Central fue darle al mercado unas reglas mínimas de comportamiento a las que debían ajustarse en la celebración de este tipo de negocios jurídicos. Posteriormente vino la ley 861 del año 96, que es la actual ley general de bancos, financieras, etcétera. Y en esa ley, expresamente en el artículo 40, se faculta a los bancos, por una parte, para que administren fondos patrimoniales de inversión y fondos de pensiones, que en estricto rigor jurídico son una modalidad de negocios fiduciarios, lo que en Argentina llaman el fideicomiso financiero, y esa facultad de estructurar estos fondos patrimoniales, inversión y fondos de pensiones, se entiende en la medida en que lo hagan a través de sociedades filiales. Y a su vez, en el numeral 22 de ese artículo 40, se les faculta para actuar como fiduciarios en contratos de fideicomiso. Estas dos facultades o estos dos tipos de operaciones bancarias también se le reconocen a las empresas financieras en los términos de la ley 861. Sin embargo, en la ley 861, el negocio o lo que hoy se conoce con el nombre de negocios fiduciarios sigue siendo un negocio jurídico nominado, pero atípico. Bien saben los que son abogados que cuando estamos frente a negocios jurídicos atípicos, pues prima la autonomía privada porque no hay norma a la cual ajustar la respectiva declaración de voluntad.
la atipicidad de los negocios fiduciarios desaparece con la expedición de la Ley 921 de 1996. Allí está contenido todo el régimen jurídico de los negocios fiduciarios dentro del ordenamiento jurídico paraguayo. Dentro de esa denominación general, ustedes encuentran ahí dos categorías, dos especies de negocios fiduciarios, que son el fideicomiso y los encargos fiduciarios, y todo el régimen aplicable a quien tiene o puede tener la calidad de fideicomitente, todo el régimen jurídico aplicable a quien tiene la calidad, puede tener la calidad de fiduciario, todo el régimen jurídico aplicable al beneficiario, aspectos de naturaleza contable y aspectos de naturaleza tributaria. En esta ley 921, en el artículo 11, se facultó al Banco Central del Paraguay para que reglamentara. Y en ejercicio de esa potestad reglamentaria, en una primera oportunidad, el Banco Central expidió la resolución 6 de 2004 y hacia el año 2011 derogó esa resolución y lo que hoy tenemos es la resolución 12 de ese año 2011. Entonces, digamos que desde el punto de vista normativo, el régimen de integración de los negocios fiduciarios en el Paraguay está dado por la ley 921 del año 96, la resolución 12 de 2011 del Banco Central del Paraguay, ligado a la ley 861 del año 96 en materia de operaciones autorizadas a los bancos y a las empresas financieras. A pesar del tiempo de entrada en vigencia de la ley 921, lo que uno advierte es que el mercado paraguayo, a diferencia de otros países que han incursionado en este mercado más tardíamente, en el mercado paraguayo no hay el desarrollo que debería tener la figura. Y por eso este tipo de charlas se convierten justamente en un abrebocas para generar espacios de discusión y mirar las posibilidades de utilización en el fideicomiso. Una de las características precisamente de esta categoría de negocios es su versatilidad en términos de la finalidad, las múltiples finalidades que siempre que sean lícitas usted puede desarrollar a través de esta categoría contractual. Lo que quiero decirles es que no solamente el fideicomiso podría servir, o de hecho sirve como una herramienta en el tema concreto que hoy van a tratar, sino que además sirve en muchos otros escenarios. Y de hecho en Paraguay hay normas por ahí sueltas que se refieren al fideicomiso como un vehículo al que se puede o al que se debe acudir en la estructuración verbigracia, por ejemplo, de asociaciones público-privadas. Hoy podrían ustedes también utilizarlo seguramente con mucho éxito, como se viene haciendo en otros países centroamericanos, particularmente y suramericanos, en el ámbito de la construcción de vivienda, etc. Dicho esto, yo le doy paso a quienes organizaron el seminario, al doctor Marcelos, y les agradezco que me hubieran brindado la oportunidad por lo menos de hacer esta breve introducción. Quedo a su disposición por si existen dudas que desde mi perspectiva yo pudiera clarificar. Muchas gracias, doctor Marcelo. Muchísimas gracias, Gonzalo. Este yo creo que va a ser el inicio de una serie de conversaciones, ya que como bien dijiste, una parte de nuestra responsabilidad como profesionales hacia la comunidad pasa un poco
la divulgación de esta herramienta que yo creo que es una herramienta muy efectiva, eficiente y práctica para muchas cosas, y que probablemente la falta de conocimiento de todos nosotros en forma acabada hace que nos la sugiramos con mayor frecuencia a nuestros clientes. Me entusiasmé mucho con Marcelo en una oportunidad que estuvimos viendo algunas cosas por Zoom, porque me encanta primero la manera en que defiende sus ideas, y yo creo que ya estará teniendo algunos problemas con algunos colegas en su país, porque al hablar de fideicomiso vinculada a la sucesión, yo creo que más de uno le habrá dicho: déjate de macanear con esto porque nos estás perjudicando el mercadito de las sucesiones, ¿verdad? Las presentaciones largas creo que son propias de las personas que no tienen tanta carrocería, como tanto Gonzalo como Marcelo la tienen. Yo solamente voy a decir que Marcelo David es abogado, se dedica a todo lo que es derecho comercial y corporativo, es profesor universitario de carreras de grado y posgrado. Tuve el gusto de conocerle hace un par de años en todo esto a lo que yo me incorporé gracias a la generosa invitación de nuestros colegas de la Argentina, que es el Instituto Argentino de Empresa Familiar. Y creo, Marcelo, que es súper importante lo que vamos a escuchar hoy. Probablemente te vamos a pedir otra charla. Entonces te dejo en el uso de la palabra, reiterándote el agradecimiento de nuestra parte. Bueno, ¿se escucha bien ahí? Sí. Súper. Bien, primero que nada, un agradecimiento a vos, Marcelo, que la verdad que reconozco que sos un buen anfitrión, aunque sé que el fuerte generalmente no es lo académico, sino lo gastronómico con posterioridad al evento, pero seguramente eso no lo vamos a poder degustar. Por otro lado, claro que va mi absoluto reconocimiento y respeto al doctor Baena. Claramente me encuentro sorprendido y valga mi reconocimiento a quien yo podría denominar un legislador paraguayo en materia de fideicomiso, con lo cual toda mi reverencia y mi respeto académico. En el escenario inicial me gustaría dar, si ustedes quieren, rápidamente algún paralelismo de cómo se trató el fideicomiso en la República Argentina, ¿no? El fideicomiso en la República Argentina estaba en un solo artículo del Código de Vélez-Sarsfield, ¿sí? Código histórico, que fue derogado en el 2015 con un proyecto que tuvo éxito de unificación del derecho privado, en donde se mencionaba así a la ligera en un artículo solo el negocio fiduciario, pero casi podría decir, al igual que lo referenció el doctor Baena, en Argentina el negocio fiduciario nace en la innominatividad o la nominación o la no normatividad, ¿sí? Esto es, no había de origen en la República Argentina una norma que regulara los negocios fiduciarios. En el país nacen ciertas regulaciones de la CNB, que casualmente no va a ser el fuerte de mi charla en el día de hoy, porque voy a estar un tanto alejado de lo que tiene que ver con los negocios fiduciarios financieros, como bien referenció él, y sí me voy a dedicar un poco a lo que tiene que ver con el nacimiento del fideicomiso en lo que tiene que ver con el derecho privado. En Argentina se dicta una ley, casi diría contemporáneo, con el origen que planteaba de disposición normativa en el Paraguay, que es la 24.441, que fue una ley ómnibus en Argentina, que lo que buscó fue generar, de alguna manera, las inversiones en materia inmobiliaria. En esa misma ley en Argentina nacieron el leasing, ¿sí? Nacieron, digo, desde el punto de vista nominado, ¿no? Nacieron el leasing, nació el fideicomiso y toda una serie de herramientas y pautas de financiación como para que la ciudadanía en Argentina pudiese llegar más fácilmente a tener una vivienda, ¿sí? De hecho, una de las situaciones por las cuales más se utiliza el fideicomiso en la República Argentina, aún en el día de hoy, son los negocios de construcción al costo que se conocen, o construcción o fideicomisos de construcción inmobiliaria, que es uno de los parámetros que más ha sido utilizado, y esto no debe llamar la atención porque, en definitiva, cuando toma la luz la norma 24441, el destino específico que tenía fue básicamente la construcción de vivienda o la facilitación de acceso de la ciudadanía a la vivienda. En esa ley 24441 se estructura básicamente el fideicomiso, muy parecido a como lo tienen estructurados ustedes en el Paraguay. Nosotros tenemos al constituyente, que lo denominamos fiduciante, ustedes creo que lo denominan como fideicomitente, ¿sí? O dan 2 o 3 calificaciones. Después, quien administra el negocio fiduciario, nosotros lo denominamos fiduciario, ustedes creo que también, aunque ahí creo que tenemos una diferencia muy significativa respecto de quién puede
erigirse o transformarse en fiduciario de negocios del derecho privado, no hablando del escenario financiero. Y nosotros en Argentina distinguimos al beneficiario del fideicomisario. En Argentina, para nosotros, el beneficiario es quien recibe los frutos de la administración del fideicomiso, o el resultado, ¿sí?, del desarrollo del fiduciario en lo que tiene que ver con el pacto de fiducia, y al fideicomisario lo ubicamos en el rol de aquel que recibe los bienes o derechos que queden una vez que se extinga el fideicomiso por cualquier causal. Entonces, en Argentina, y esto tengo entendido, no soy un especialista del derecho comparado y pido las disculpas por este turismo fiduciario paraguayo, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Nosotros en Argentina, entiendo que es uno de los pocos países que lo ha hecho, hemos distinguido la figura del beneficiario del fideicomisario. En lo demás, es una estructuración muy similar, ¿sí? Nosotros tenemos la promesa de negocio fiduciario, que el doctor Baena, como lo referencia en la ley 921, que es la que pude por lo menos repasar o mirar y conocer antes de esta charla, lo denomina encargo fiduciario, nosotros lo llamamos promesa de constitución de fideicomiso o promesa de fideicomiso, y después tenemos el negocio propiamente dicho fiduciario, que es cuando hay una transferencia de dominio a lo que nosotros llamamos el dominio imperfecto. En la República Argentina, en el 2015, se dicta el Código Civil y Comercial unificado, y a partir de ahí se deroga la ley 24.441 y el fideicomiso se incorpora dentro de la estructura sistemática del propio código. Se incorpora ya por el artículo 1666 en la parte especial de los contratos. Esto no sin discusiones previas, ¿no? En Argentina hay toda una discusión si el fideicomiso está dentro de la teoría de los contratos o si el fideicomiso lo ubicamos dentro de la teoría de los derechos reales, ¿no? Y hay otros autores que podríamos decir que están en la postura ecléctica, que dicen que es un contrato que genera un derecho real. En el artículo 1666, capítulo 30, nosotros tenemos al fideicomiso estructurado en todas sus vertientes. Tenemos algunos fideicomisos tipificados, ¿sí? En Argentina, por ejemplo, nosotros tenemos el fideicomiso testamentario, expresamente receptado en el código. Tenemos fideicomiso también de garantía, que fue otra de las situaciones que trajo algunas discusiones respecto de la posibilidad del fiduciario de ser beneficiario, que creo que ustedes lo tienen prohibido o hay una incompatibilidad. Nosotros en Argentina, a partir del 2015, habilitamos que quien administra se puede quedar con los frutos. Yo doy una pauta muy negativa a esa situación, porque claramente quien cuida los pollos del gallinero generalmente tiende a quedarse con los mejores huevos, ¿no? Aunque nuestro código dice de que en el caso de que el fiduciario quiera ser beneficiario, tendría que no incurrir en contradicciones, ¿sí?, que a mi criterio están desde el origen. El código no cambió casi nada de la estructuración central de la 24.441, y lo que hizo, sí, de alguna manera fue prolijar algunas situaciones como la insolvencia del fideicomiso, a la que no le aplica nuestra ley de quiebras, sino que dice que se debe aplicar en lo pertinente la ley de quiebras. Habilitó la situación, como decía, que el fiduciario pueda ser beneficiario, y incorporó también la registración del fideicomiso, que en la 24.441 no estaba. Registración que es de mero tinte declarativo y no constitutivo, esto es a los fines de la oponibilidad a terceros respecto de la situación. Para no ser demasiado técnico y poder abordar rápidamente el tema que verdaderamente es central en la charla, podemos decir que tenemos una estructuración fiduciaria muy parecida. Verdaderamente, cuando uno lee la ley 921, no pude acceder a la reglamentación que el doctor Baena referenciaba, pero tenemos una estructuración del contrato de fideicomiso muy parecida, ¿sí? Esa es una de las realidades. Cuando uno analiza qué es el fideicomiso, básicamente nosotros decimos que es un contrato que genera un dominio imperfecto. ¿Por qué? Porque el fiduciante, cuando transfiere al fiduciario bienes o derechos, lo que hace está transfiriendo un dominio imperfecto. ¿Por qué para nosotros un dominio imperfecto, a diferencia de un dominio perfecto? Porque no es perpetuo y porque además está condicionado en el tiempo. Nosotros, al igual que ustedes en Argentina, tenemos una limitación de 30 años en el fideicomiso, que para Argentina no puede ser renovado, salvo como excepción la situación de que el beneficiario sea un sujeto incapaz, en cuyo caso el fideicomiso podrá superar el límite o valladar de los 30 años. Hasta acá podríamos decir una situación básica de explicación de las dos normativas o de los dos derechos. ¿Qué es lo que se me ocurrió a mí
respecto de esta situación que compartimos con el doctor Marcelo Codas, que es el tema de las empresas familiares, y que el doctor Baena también lo referenció, y lo referenció con algunos puntos muy significativos. Uno de los temas que le preocupa a la empresa familiar es la transgeneracionalidad, es la pervivencia a partir de las generaciones, ¿sí?, de empresarios, y en su caso también evitar los conflictos familiares y que la actividad de esa empresa pueda superar las situaciones o contingencias que sabemos que van a suceder. Una situación que sabemos que va a suceder, y así lo decían los romanos, ¿sí? Dies certus ad incertus quando, decían los romanos en el derecho continental romanista. Esto es, sabemos que va a suceder, no sabemos cuándo. ¿De qué contingencia estoy hablando? De la muerte. Básicamente, cualquier sujeto, ¿sí? Y principalmente en lo que tiene que ver con el derecho comercial, el empresario, ¿sí?, no le escapa a la muerte, por más poderoso, por más rico o por más trascendente que pueda ser en sus negocios. En Argentina tenemos para esa situación, contingencia identificada como la muerte, herramientas que podríamos decir comunes, seguramente muy conocidas en el derecho latinoamericano o en la mayoría de los países. Conocemos la donación, conocemos el testamento, conocemos la sucesión intestada o la sucesión que el Estado dice, bueno, si nada dice el causante en vida, tendremos que distribuir de esta manera, ya algo estableció Marcelo, ahí ingresamos al derecho sucesorio, en la mayoría de los países de orden público, en otros de tinte imperativo, en donde conocemos también institutos tales como la legítima. En el caso de Argentina, y también lo adelantó Marcelo, para los descendientes, el tercio libre, y o el medio, en el caso de descendientes, o de cónyuge, respecto de la posibilidad de uno disponer a partir de beneficiar a quien no sea un heredero forzoso, sino ya un legatario o alguien a quien uno quiere beneficiar más allá del derecho de alguna manera rígido y nominado de los sucesores o de los herederos forzosos como se conoce. Mi idea, cuál empezó a ser desde hace unos años, es tratar de analizar si el fideicomiso, que tiene unas cuantas ventajas, esto de generar un patrimonio de afectación por separado, una de las ventajas significativas que tiene, es que cuando yo conformo este dominio imperfecto, lo que hago es segmentar o afectar parte de mi patrimonio a un patrimonio por separado. Y de esta manera estoy rompiendo también un principio que viene desde Savigny en adelante, que es el principio de un sujeto, un patrimonio. Porque si yo digo que el patrimonio es garantía común de los acreedores, pero también estoy diciendo que a partir de un fideicomiso puedo segmentar parte de mi patrimonio e incorporarlo a un fideicomiso, no estoy diciendo ni más ni menos que estoy quebrando, estoy generando dos realidades. Si es un fideicomiso, puede ser 10 fideicomisos, 15 fideicomisos, lo que yo quiera, pero estoy segmentando mi realidad patrimonial. Y mis acreedores naturales de mi patrimonio no podrán, en definitiva, atacar, claramente salvo fraude, el patrimonio que sea afectado al fideicomiso. Entonces acá empecé a jugar con esta situación de que, y lo dijo el doctor Baena, el fideicomiso es un negocio en sí neutro. El fideicomiso es un vehículo al cual uno le puede cargar encima, o dentro, o en su estructuración, el negocio que desee. Entonces la pauta fue, ¿y yo no puedo canalizar lo que tiene que ver con la herencia futura a partir del fideicomiso? Bueno, acá creo que tenemos realidades distintas en los ordenamientos. Si yo no miré mal, y esto lo digo con respeto y me pueden corregir ustedes, en su Código Civil hay un artículo 697 que le prohíbe pactar la herencia futura. En la República Argentina, a partir del 2015, se dispuso un artículo 1010 que se encuentra ubicado en el objeto de los actos o negocios jurídicos, y ahí el legislador argentino en el 2015 habilitó parcialmente el pacto de herencia futura. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Lo que en el sistema continental romanista, los romanos y toda la vertiente latinoamericana entendían de que uno no podía pactar en vida la herencia, y esto viene, les diría, casi aplicable a la mayoría de los códigos latinoamericanos, Argentina tomó la decisión de quebrar ese principio y habilitar que las empresas o las estructuras económicas societarias o las participaciones sociales puedan ser pactadas como herencia futura. Esto es un quiebre muy significativo en el derecho argentino, por cuanto antes del 2015
aplicable el Código de Vélez, estaba prohibido sin más el pacto de herencia futura. Pocos autores se animaban a decir de que eso era un negocio lícito en Argentina, Carregal, padre de fideicomiso en la Argentina, o el propio de Gastaldi, pero eran minoría absoluta. Y la pauta general era que pactar la herencia futura significaba la nulidad del negocio o acto jurídico. A partir del 2010, reitero, en el año 2015, hace muy poco en la República Argentina, con el dictado del Código Unificado, se habilita solo pactar la herencia futura, reitero, sobre estructuras empresariales, estructuras económicas organizadas y o participaciones sociales de cualquier tipo. Solo sobre ese tipo de bienes se permite en Argentina pactar la herencia futura. Entonces, bien, puedo pactar la herencia futura de lo que tiene que ver con el calibre empresarial, y el propio codificador dijo para qué habilitaba esto. Lo habilitaba para lograr la continuidad empresarial y principalmente de las empresas familiares, y lo habilitaba para evitar conflictos de familias que formaran parte de estas empresas familiares. Hasta dijo la finalidad en el artículo, que no es usual en el legislador. Es así como empiezo a jugar con 3 capítulos. El pacto de herencia futura, el fideicomiso como vehículo y el orden público sucesorio. Y ahí es donde me empecé a preguntar, ¿yo puedo generar un fideicomiso en vida del causante, en vida del futuro causante como fiduciante, incorporar acciones o incorporar, si ustedes quieren, una universalidad como es una empresa, a un fideicomiso para que un tercero la administre, las acciones o la empresa o la estructura económica organizada, los frutos de la administración, que claramente si fuese una sociedad y fuesen acciones, serán los dividendos, serán entregados y distribuidos mientras ese fideicomiso opere a los beneficiarios, y una vez extinguido el fideicomiso a los 30 años, esas acciones tendrán que ser dirimidas o repartidas conforme se establezca con los fideicomisarios. Y síganme en esto, no obstante poder recapitular. Si yo estructuro el fideicomiso de modo tal que los beneficiarios y los fideicomisarios respeten el orden público sucesorio, y por ejemplo, en la cláusula de fideicomisario, que reiteren que a diferencia de Paraguay, en Argentina distinguimos beneficiario de fideicomisario, y el fideicomisario es quien se queda con los bienes una vez extinguido el fideicomiso por cualquier causal. Por ejemplo, vencimiento del plazo, 30 años, al igual que en Paraguay, el plazo de un fideicomiso, ¿sí?, en la República Argentina. Claro que puede ser por menos tiempo, 30 años es la integración, que la ley 921 también lo dice, si se pactaran 50 años se van a entender 30, y el juez deberá integrar que es el plazo máximo 30 años, salvo, reitero, en Argentina, que el beneficiario sea un incapaz, con lo cual podrá superar el valladar de los 30 años. Pero si no fuese así, vencidos los 30 años, si yo establezco en un fideicomiso, en la cláusula de fideicomisario, incorporo a los herederos forzosos, respeto la legítima, probablemente juego con el tercio libre, y de algún modo, para decirlo de manera central, cumplo y respeto a rajatabla el orden público sucesorio, es muy probable, y así lo planteo yo en Argentina, que yo no tenga que hacer sucesión respecto de esos bienes. Voy de nuevo. ¿Por qué no tengo que hacer sucesión respecto de esos bienes? Primero, que los bienes fueron incorporados a un patrimonio de afectación en vida por el causante. ¿Esto significa que estamos hablando de un fideicomiso testamentario? No, de ninguna manera. A este tipo de fideicomiso se lo llama fideicomiso de trazabilidad sucesoria o fideicomiso de planificación patrimonial. ¿Por qué y cuáles son las diferencias con el fideicomiso testamentario? Primera diferencia, el fideicomiso de trazabilidad sucesoria puede nacer desde el momento que lo indica el futuro causante. Esto es, puede nacer desde el mismo momento que lo otorga y lo hace funcional. Esto es, transfiere sus participaciones sociales, su empresa o su estructura económica organizada al fiduciario. Y a partir de ahí es el fiduciario el titular de ese dominio imperfecto. El fideicomiso testamentario, a diferencia de esta opción, nace con la muerte del causante, y el fideicomiso testamentario obliga en Argentina a tramitar la sucesión. Esa es una diferencia sustancial. ¿Por qué? Primero, en costos.
Si yo digo que no tengo que tramitar un proceso sucesorio, y ahí es cuando Marcelo Codas dice que a mí me quieren expulsar de la Argentina por, de alguna manera, aquellos que dicen que yo atento contra quienes hacen sucesiones, en realidad no atento contra nadie. Yo lo que estoy haciendo o tratando de gestar en Argentina es que entendamos que tenemos otro vehículo jurídico para utilizarlo de manera preventiva, para evitar que las empresas familiares desaparezcan, como dijo el doctor Baena, fruto de no establecer o de no tener la capacidad los dueños o el pater familia, como decíamos nosotros, de establecer de qué manera va a continuar la compañía. Si esa persona que sabe que le va a suceder la contingencia de la muerte puede prevenir esta situación, el fideicomiso de trazabilidad sucesoria es una muy buena herramienta, porque dentro de ese fideicomiso, imaginen ustedes que puedan ser acciones, él va a poder resolver quién se va a quedar y con qué porción de acciones, reitero, respetando el orden público sucesorio. Incluso en ese mismo fideicomiso podrá establecer un pacto de sindicación de acciones. En nuestra ley de sociedades nosotros tenemos ciertas limitantes en la 19.550 de establecer ciertas situaciones complementarias que la ley no nos permite incorporar al estatuto, y nosotros en Argentina lo hacemos en un acuerdo por separado, oponible entre los socios y no oponible a terceros, que lo denominamos sindicato de acciones. Ahí es cuando establecemos la política de dividendos, cuando establecemos la política de conformación del órgano de administración, la profesionalización, quién va a ser el sujeto capacitado en llevar adelante, digamos, el directorio, si estuviésemos hablando de una anónima, etcétera, etcétera, etcétera. Y podríamos establecer la cantidad de cláusulas que se nos ocurran, porque como bien dijo el doctor Baena, si hay algo que tiene el fideicomiso, yo le llamo que es un contrato plastilina, y él habló de maleabilidad. Como opera la autonomía de la voluntad, claramente es un escenario contractual muy beneficioso para tratar de establecer estas cuestiones. Otros autores me han dicho, bueno, pero eso yo lo puedo recetar en el protocolo de la empresa familiar. Sí, perfecto, pero el protocolo de la empresa familiar no genera un dominio imperfecto. El protocolo de la empresa familiar es probable que no me haga evitar el proceso sucesorio, y en todas estas situaciones, ¿sí?, yo podría decir de que el fideicomiso de trazabilidad sucesoria podría ser un capítulo del protocolo de la empresa familiar. Una cosa no quita la otra, ¿sí? Y no es o hago protocolo de trazabilidad o hago un protocolo de empresa, o hago un fideicomiso, perdón, de trazabilidad o un protocolo de empresa familiar. Puedo hacer las dos cosas. Y el fideicomiso de trazabilidad formar parte como un capítulo más de ese protocolo de empresa, ¿sí? Lo que intento trasladarles es esta situación. Es superar las herramientas que tradicionalmente utilizamos los abogados, tratando de generar la utilización de este vehículo jurídico, que es el fideicomiso, que tiene ya de por sí ventajas significativas. Reitero, y perdonen que sea en esto, de alguna manera, vuelva a remarcar algunas cuestiones, esta posibilidad de generar un patrimonio de afectación por separado pone a resguardo la herencia desde el mismo momento de la conformación del fideicomiso. Pone a resguardo, en su caso, la transgeneracionalidad, pone a resguardo evitar conflictos familiares, o por lo menos algunos de ellos, o evitar, ¿sí?, la indefinición o el reparto equitativo entre probablemente herederos que no tienen la misma intención. Fíjense ustedes que si hay un enemigo del aparato productivo en un país es la sucesión ab intestato o la sucesión intestada. ¿Por qué? Porque el codificador, por más esfuerzo que haga, en esa sucesión, que yo siempre digo, trata de manera igualitaria al romano que fue a la guerra como al empresario más significativo de una república. Y eso la verdad que no está bueno. En Argentina, por ejemplo, la sucesión intestada ha destruido prácticamente el aparato productivo agropecuario. Hoy, las unidades de campos, o si ustedes quieren agrícolas, ganaderas, han pasado a ser tan pequeñas, han sido tan divididas, han sido tan subdivididas a partir de lo que tiene que ver con el paso del tiempo y las generaciones, que muchas de ellas pasaron a no ser autosustentables. Y por eso está el pool de siembra o aquel empresario poderoso que tiene 19.000 hectáreas arrendadas. ¿Por qué? Porque le resulta sencillo arrendar hectáreas de pequeños productores y él sí optimizar con su propia maquinaria lo que tiene que ver con la siembra, la trilla, o lo que tiene que ver con el feedlot o la producción de ganado y demás situaciones. Todo esto ha sido, y esto es una visión muy particular mía,
¿sí? Producto de la sucesión intestada, producto de no establecer de qué manera continuar una organización, una empresa o una situación productiva, una estructura económica organizada. Cuando uno no prevé y el código actúa, el código probablemente termina dividiendo por partes iguales. Y no siempre dividir por partes iguales es lo mejor para una empresa o una organización. También el derecho argentino trae un montón de cláusulas en el orden público sucesorio. Ahí, por ejemplo, vamos a encontrar que tenemos posibilidad de generar cláusulas de indivisión para evitar que los herederos, ante la muerte del causante, inmediatamente dividan la empresa, dividan lo que tiene que ver con la organización, el campo, si ustedes quieren, o cualquier otra estructura económica. Tiene la posibilidad de establecer también quién tiene preferencia para quedarse dentro de la compañía o de comprar acciones o de comprar participaciones frente al retiro de otros herederos, y genera la posibilidad de equiparar cuentas particionarias. Nuestro Código Civil y Comercial en el 2015 receptó también la posibilidad de establecer al administrador más apto. Fíjense ustedes, en derecho sucesorio en Argentina hablamos de aptitud de quién es la persona más capacitada para llevar adelante la administración de un escenario productivo. Todas estas cláusulas, y esto también es una invitación que hago constantemente en Argentina, somos muchas veces rehenes de los compartimentos estancos, ¿no? De las ramas del derecho. Entonces, ¿a qué te dedicas? Y no, yo me dedico a comercial. Ah, bueno, no, porque hay una sucesión. No, bueno, pero yo hago comercial, no hago sucesiones. Y el que hace sucesiones le dicen, che, mira, pero hay acciones. No, bueno, pero eso anda a ver un societarista, porque yo de acciones y de sociedades entiendo tal vez muy poco. Y la verdad que en materia empresarial, si hay algo que tendría que tener integralidad, es esta situación de la transgeneracionalidad. Pensar cómo a nuestro cliente empresario nosotros podemos ayudarlo a organizar, a plantear, pasar de una generación a otra sin que eso sea un caos, sin que eso sea un conflicto o una batalla campal. ¿Vamos a poder los abogados establecer o de alguna manera prevenir todas las situaciones? No, claramente no. Y además esto requiere de construcción de consensos, ¿no? Fíjense a ustedes que les estoy hablando de generar un fideicomiso donde puede estar participando una, 2, y hasta podría llegar a redactar 3 o 4 generaciones, porque yo podría decir que el fideicomisario, en el caso de fallecer, establece el 1010 para sus herederos, y que sus herederos, en el caso de fallecer, establecen el 1010 para sus herederos. Y así yo podría redactar cláusulas, lo hago tal vez un poco grotesco, pero para que se entienda, que nuestra inventiva podría permitir que nosotros generemos un vehículo jurídico, que el fideicomiso en sí es neutro, al que le carguemos la trazabilidad sucesoria, al que le subamos encima, ¿sí? Al que le montemos la posibilidad de establecer cómo una organización pase de una generación a la otra generación y probablemente alguna más, ¿sí? Esto es integrando materias. Fíjense que les hablé, por lo menos en Argentina, de objeto de los negocios jurídicos, hecho y acto jurídico, que tenemos una estructuración parecida en el código. Les hablé de un contrato especial, que es el fideicomiso. Les hablé de un derecho real, que es el patrimonio de afectación por separado, generando un dominio imperfecto, y claramente esta situación de resguardo frente a los acreedores particulares del fiduciante o acreedores particulares del fiduciario. ¿Esto significa que el fideicomiso no responde frente a nadie? No. Claramente el fideicomiso va a responder frente a los acreedores del fideicomiso. Esto es, si tenemos una unidad productiva y compramos insumos para la siembra y no pagamos, bueno, claramente el patrimonio fiduciario va a poder ser atacado por esos acreedores. Pero fíjense ustedes que amén de generar la transgeneracionalidad o de generar la posibilidad de generar esta, de alguna forma, resolver la situación del fallecimiento del fiduciante, nosotros ya podemos generar la protección de ese patrimonio aún antes de la muerte del fiduciante y dejar establecidas las reglas de distribución frente a la muerte del fiduciante, que incluso la muerte del fiduciante puede ser una cláusula de extinción del fideicomiso, puede estar condicionado y la cláusula resolutoria de ese contrato puede ser la muerte del fiduciante, o no, la muerte del fiduciante puede ser inocua y fallecer el fiduciante y el fideicomiso seguir operando como si nada hubiese sucedido, aplicando claramente lo que tiene que ver en el pacto de fiducia, la administración, los beneficios a los beneficiarios, hasta el plazo máximo de su duración. ¿Tiene algunas contras esta cuestión? Sí, tiene algunas contras. Por ejemplo, no soy un amigo de que el fideicomiso dure 30 años. De hecho,
Lo que yo pude estudiar en Argentina es fruto de que la CNB en su momento dispuso en su reglamentación que los fideicomisos financieros eran de 30 años, seguramente tomado del derecho comparado, y a partir de ahí el fideicomiso para los negocios no financieros también tiene la limitante de 30 años, aunque entiendo que esto debería ser reformado, al menos para este tipo de negocios, porque no hay explicación para que un patrimonio fiduciario exitoso tenga que tener una limitante en el tiempo. ¿Cuál es otra de las contras que tenemos en Argentina? En Argentina, el fiduciario no puede ser fideicomisario. Esto es, quien administra no puede quedarse con los bienes al momento de la extinción del negocio fiduciario. Y ahí es donde tengo un problema claramente en la estructuración de estos fideicomisos de trazabilidad sucesoria. ¿Por qué? Porque ¿quién generalmente pretende el causante que fuese el que administra? Probablemente su esposa, probablemente los hijos, ¿sí? O alguien que de alguna manera merezca su extrema confianza. Lo real y concreto es que esto no puede suceder por cuanto, reitero, el fiduciario o administrador no puede ser a la vez el fideicomisario, no puede ser quien se quede con los bienes al momento del finalizar el contrato. Esto es un poco, si ustedes quieren, la idea, esto que de alguna manera Marcelo me ha escuchado contar en la República Argentina, o lo que se intenta estructurar a partir de un vehículo más. ¿Es el fideicomiso la mejor solución para establecer cómo distribuir la herencia? Probablemente no en algunos casos y probablemente sí en otros. Reitero la aclaración de que el patrimonio, ¿sí?, en este caso de afectación por separado o patrimonio fideicomitido, no podrá conformarse con bienes que no estén expresamente establecidos en el Pacto de Herencia Futura. O sea, en Argentina nosotros podemos resolver la trazabilidad parcialmente. ¿Puedo incorporar un fideicomiso de trazabilidad a la Casa de la Costa? No. ¿Puedo incorporar en el fideicomiso de trazabilidad, aplicando el 1010, la casa particular del empresario? Tampoco. ¿Por qué? Reitero, en Argentina el Pacto de Herencia Futura se habilitó parcialmente. Solo se habilitó para las empresas, unidades de negocio, estructuras económicas organizadas, dice el código, y o lo que tiene que ver con participaciones sociales de cualquier característica. Ahí está hablando de que puede ser una SRL, una anónima, bueno, dependiendo de la tipicidad de la sociedad, incluso alguna sociedad, como nosotros llamamos hoy, informal o de la sección cuarta, antiguamente conocidas como sociedades no regulares, ¿sí?, de hecho, o irregulares como se conoció antes de la reforma del 2015. Esto es un poco la idea, ¿sí?, a tratar o analizar, y sería bueno que puedan compartir alguna duda o situaciones. Y el otro planteo que se hace, o que se plantea como crítica a esta estructuración, se me dice, bueno, pero este fideicomiso, si violase la legítima, puede ser atacado judicialmente. Claro, como también puede ser atacado judicialmente una donación que tampoco respetó la legítima. Y se me dice, bueno, pero entonces este fideicomiso puede tener problemas. Sí, claro que puede tener problemas. Si yo no recepto y no respeto el orden público sucesorio de la manera que esté legislado en el país donde yo quisiese de alguna manera hacer uso de esta herramienta, claramente voy a tener acciones de reducción, probablemente acciones de fraude o alguna situación que tenga que ver con una estructuración que tienda a perjudicar. En Argentina, el fideicomiso ha tenido una mala prensa, y esto también tiene que ver, me parece a mí, con la apertura que se ha dado. Una de las diferencias centrales, que me la podrá corregir el doctor Baena, es que en Argentina fiduciario puede ser cualquier persona. En Argentina, fiduciario, puedo ser yo, puede ser Marcelo Coda si fuese argentino, ¿sí?, puede ser cualquier persona jurídica. No hay limitante respecto de quién puede ser fiduciario. ¿Esto qué genera? Abaratamiento de costos, sin dudas, y apertura al negocio fiduciario. Yo no necesito contratar un banco o una empresa financiera habilitada por el Estado, que claramente va a ser un profesional del comercio y que me va a cobrar por esa intermediación. Por eso, entre otras cosas, y humildemente lo digo, a mi criterio en Argentina, el negocio fiduciario ha tenido una mayor expansión, por cuanto, dentro de la órbita del derecho privado, y sin meternos en lo que tiene que ver con captación de ahorro u oferta pública, los fideicomisos pueden ser celebrados entre personas cualquiera,
¿sí? Entre personas que no tengan una especialización, sean estas físicas, humanas o jurídicas. Esta apertura general, ¿sí?, ha generado en Argentina cosas buenas y cosas malas. En Argentina el fideicomiso no suele tener buena prensa y se han generado muchos fraudes con fideicomiso. ¿Esto significa que todo fideicomiso es fraudulento? No. Ahí se cae en un error, ¿sí? Ahora bien, la desregulación, si ustedes quieren, de la figura del fiduciario, y para decirlo vulgarmente, cualquier persona con capacidad legal para contratar en Argentina puede ser fiduciario, reitero, sin ser un fideicomiso financiero y o captación de ahorro público. Esto hace que la figura sea muy económica. Y en este fideicomiso de trazabilidad sucesoria es tan económica que, para que ustedes entiendan, pasar en Argentina una empresa por un proceso sucesorio ronda en gastos entre un 20 y un 25%, siendo generoso y respetando las normas arancelarias. Generar un fideicomiso de trazabilidad sucesoria, al menos en los que de alguna manera me he animado a gestar, no pasan del 7%. Estamos hablando de un tercio en relación a lo que sale pasar una sociedad por un proceso sucesorio. Y con otra ventaja, en el fideicomiso todos prestamos anuencia y todos pudimos discutir las cláusulas y pudimos de alguna manera respetar lo que el causante o pater familia quería. En el proceso de intestato nadie puede prevenir nada. Lo único que queda es aplicar las normas duras e inordinadas del Código en materia de sucesión a intestato. Y esto claramente en Argentina hace que compañías estén 20 o 30 años peleándose cuánto vale la acción, cuánto vale la compañía, quién la administra, la compañía intervenida, el administrador del sucesorio no siendo la persona más capacitada, y podría estar nombrándole un montón de situaciones que a mi criterio el fideicomiso de trazabilidad de alguna manera evita o intenta evitar. Hasta acá, Marcelo, me parece es un pantallazo como para poder abrir a dudas o planteos o críticas que claramente van a ser bienvenidas, y aclaraciones que pueden darse respecto de la diferencia de derechos, digamos, entre la ley paraguaya y lo que tiene que ver con el Código Civil y Comercial de la República Argentina. Muchísimas gracias, Marcelo. Voy a abrir un poco el espacio para preguntas y respuestas. Y le quería pedir antes una consideración a Gonzalo, para no meter la pata yo, sobre aquello que decía Marcelo, que los bienes no podían volver. Yo creo que eso en nuestra legislación sí existe, Gonzalo, o sea, la posibilidad de que los bienes puedan volver al patrimonio original. No sé si querés explicarnos un poquito de eso, por favor. Sí, en relación con lo que dijo el doctor Marcelo, un par de cosas. Digamos, en el derecho comparado latinoamericano, para no salirnos de aquí, la concepción del negocio fiduciario responde a los mismos principios que inspiran la figura, bien sea en el prosa anglosajón o en el derecho romano. Lo que quiero decir es que las diferencias son muy sutiles. Particularmente las diferencias las encontramos en quién puede ser fiduciario. En la mayoría de ordenamientos latinoamericanos, fiduciarios solo pueden ser entidades vigiladas por el Estado, concretamente instituciones financieras. Excepción hecha de Argentina y Uruguay, en donde fiduciario, como lo acaba de decir el doctor Marcelo, puede ser cualquier persona, excepción hecha de lo que llaman el fideicomiso financiero. La consideración con respecto a la persona del fiduciario se inspira con respecto a que sea un sujeto cualificado, no es exactamente una institución financiera, responde al mismo principio que inspira los negocios fiduciarios, que es la confianza. Como bien lo dijo el doctor Marcelo, pues en Argentina no hay mucha reputación con el fideicomiso, y he tenido oportunidad de revisar algunos antecedentes, particularmente en el tema del fideicomiso inmobiliario, por ejemplo, o en fideicomisos de garantía. Y entonces esa mala atmósfera que se le hace al negocio es lo que ha llevado a pensar que el fiduciario debe ser un sujeto cualificado, vigilado por el Estado, porque le queda más difícil defraudar esa confianza.
En algunas legislaciones se establece la diferenciación entre el beneficiario y el fideicomisario. En la ley 921 no está expresamente así planteado, pero el concepto de beneficiario, si uno lo revisa desde la concepción en el derecho anglosajón y en el derecho romano, está asociado, como lo dijo el doctor Marcelo, a quien se beneficia de la gestión que hace el fiduciario, sin perjuicio de que a la terminación del negocio por cualquier causa, si así se haya estipulado, los bienes fideikomitidos o lo que sobre se le restituyen al fideicomitente. Y eso es lo que está planteado en la ley 921. Entonces uno podría hablar, desde la ley 921, podría hablar de un beneficiario de la finalidad, que sería el verdadero beneficiario, y un beneficiario de la restitución de los bienes fideikomitidos. En la ley 921 hay una norma que rompe el tema de la insolvencia patrimonial, que no entiendo por qué en algunos eventos en donde se han presentado estas circunstancias no se ha hecho valer. En la ley 921 expresamente se dice que los bienes fideikomitidos no forman parte de la prenda general de los acreedores del fideicomitente y están excluidos de la masa de su liquidación o de su intervención o de su concordato o quiebra, como lo quiera llamar. Esa norma se inspira en la necesidad de darle protección a esta herramienta jurídica. Protección y fundamentalmente frente a terceros acreedores de esa universalidad llamada patrimonio autónomo. En la ley 921, entonces, refiriéndonos al tema del beneficiario, sí puede uno hablar de un beneficiario de la restitución que sería el fideicomitente, pero con el nombre, ahí no se utiliza la palabra beneficiario, sino que en los derechos del fideicomitente se dice que tiene derecho a que a la terminación del negocio fiduciario por cualquier causa se le restituyan los bienes fideikomitidos o lo que corresponda luego de liquidado el negocio fiduciario. Como lo dijo el doctor Marcelo, no se puede confundir el fideicomiso testamentario con el fideicomiso que se estructura para efectos de planificación patrimonial, porque son dos cosas distintas. Lo que ha planteado el doctor Marcelo para mí es perfectamente aplicable dentro del mercado paraguayo, porque los principios de derecho que él ha planteado aquí son universales. Pero digamos que en la ley 921 hay una norma expresa que dice que el negocio fiduciario no se puede utilizar para violar la ley. Ese es el mensaje. Lo que significa que si yo voy a estructurar un fideicomiso de planificación patrimonial como estos, pues tengo que mirar todas las normas que me afectarían de nulidad ese negocio. Y yo creo que el mensaje que queda de lo que dijo el doctor Marcelo es: esto se puede hacer, pero esto hay que hacerlo como un traje a la medida de cada cliente, porque esto no se puede estandarizar y usted tiene que mirar la situación puntual de cada empresa familiar que quiera entrar, para llamarlo de esa manera, en este entramado de negocios o de utilizar este vehículo para esto. Si usted me pregunta en Colombia muchas estructuras patrimoniales, no solo empresariales, no solo en el campo de las empresas, sino también de las personas, utilizan la fiducia o utilizan el fideicomiso como un elemento de planificación patrimonial post-mortem. Obviamente teniendo en cuenta que no se violen las normas sucesorales de orden público, imperativas, pero es un instrumento que se utiliza mucho. Ahora las fiduciarias que operan en Colombia han retomado y quieren retomar ese tipo de negocios, porque pues muchas personas lo que estaban haciendo era
irse a países como Panamá, por ejemplo, donde, pues con todo respeto, hay cierta laxitud en las cosas, y armar fideicomisos patrimoniales en Panamá, con efectos en Colombia. Yo creo que uno no necesita irse a un paraíso fiscal para estos efectos. ¿Qué barreras de entrada le veo yo? Como mencionó el doctor Marcelo. Para mí una barrera de entrada a este tipo de negocios es la comisión fiduciaria. Para mí la barrera de entrada no es el fiduciario, sino lo que cobran los fiduciarios en Paraguay, que hace que el negocio se vuelva inaccesible. Yo siempre he invitado al sector bancario, a quienes trabajan en esta área, a que revisen el tema de las comisiones fiduciarias, porque pues esto mata la oportunidad de hacer negocios. Usted me va a cobrar una comisión fiduciaria, una comisión como fiduciario exorbitante, pues yo no voy a estar interesado en acudir a este tipo de negocios. Y le estamos cercenando la oportunidad al mercado de contar con una herramienta que crean lo que es eficaz, como lo planteó el doctor Marcelo. ¿Que tiene sus problemas? Sí, claro, como todo negocio, pero que adecuadamente estructurado usted va a prever muchos problemas futuros. Creo que es lo que yo podía agregar a lo que ya dijo el doctor Marcelo. Muchas gracias, Gonzalo. Marcelo, una de las cosas que nos ocurre acá es este tema de desechar una herramienta como el fideicomiso, porque parecería que hacerlo con el 20%, que es la porción disponible aquí no vale la pena. Es algo parecido a lo que ocurre con el testamento. El testamento también, un poco por el 20% de la porción disponible, hay personas que no son abogados necesariamente, que creen que en Paraguay no hay testamento porque no se lo utiliza, ¿verdad? Porque cuando uno dice 20% nomás, parecería que no sirve para mucho. Ahora, yo en la medida que avanzo en mi trabajo de colaboración con las empresas familiares y específicamente en la cuestión patrimonial, cada vez estoy más convencido que probablemente la mejor herramienta para la planificación patrimonial familiar es el fideicomiso, porque es justamente la herramienta que nos permite decir, bueno, este es el patrimonio de la familia hoy y esta es la manera en que nosotros, los padres, queremos que quede nuestro patrimonio cuando nosotros no estemos, ¿verdad? Entonces, parecería ser que eso es lo que todos queremos, ¿verdad? Pero ocurre que cuando nos encontramos con la cuestión de la legítima, es donde empezamos a tener problemas, ¿verdad? Te quería preguntar un poco si ante este mismo problema, pero reducido un poco porque es un tercio, ¿cómo te va con esto en la Argentina? A ver, primero voy a hacer por ahí una aclaración que me parece que es significativa. Agradezco mucho lo del doctor Baena, para ir por orden. La verdad que es significativo la claridad con la cual él plantea el aspecto del negocio, ¿no? Y a mí me surge una duda. ¿No sería conveniente en Paraguay, en la estructuración de fideicomiso de planificación patrimonial, de alguna manera desregular al fiduciario? ¿Por qué digo esto? Si en la sucesión permitimos, por ejemplo, en Argentina, que el albacea administre la sucesión, ¿por qué un fiduciario tiene que ser un banco? Que ni siquiera el banco es especialista en sucesiones. ¿Por qué no un abogado, se me ocurre? Y seguramente la comisión fiduciaria va a ser mucho más económica. Una idea que tiro, doctor Baena, respecto de la situación, porque me parece también que jugar el espectro sucesorio con un banco, me parece que tampoco es la situación ideal. Sí, si hablamos de una estructuración empresarial, probablemente el que administre tenga que tener otro expertise, ¿no? Más allá de lo que puede llegar a ser sencillamente administrar una sucesión. Pero digo como idea, no desregular toda la figura del fiduciario, pero ¿por qué no en la trazabilidad o en la planificación patrimonial poder pensar una idea intermedia que permite el abaratamiento de esto que usted denominaba el costo de alguna manera o la tarifa del fiduciario? En Argentina les aclaro que en la práctica, en este tipo de fideicomisos, el fiduciario casi ni cobra y se pone un salario mínimo vital y móvil para pagar poco impuesto, de modo tal que hasta muchas veces este fiduciario ni siquiera cobra por este pacto de fiducia.
Por eso se abarata mucho la situación de costos. Yendo a lo del doctor Marcelo Codas. Marcelo, en un fideicomiso de planificación patrimonial, si hablo de acciones, si hablo de empresa o estructura económica empresarial, yo subo al fideicomiso el 100%, no solo el tercio libre o el medio libre, dependiendo si es descendiente o ascendiente. Aclaro, yo subo todo el patrimonio de este tipo, o estos bienes, o esta empresa, no solo el tercio libre, o en el caso de ustedes sería el 20%. Yo subo la estructura total, y en dónde juego o no, porque es facultativo, con las porciones libres. Cuando estructuro la cláusula del fideicomisario. En Argentina, usted sería el beneficiario, ¿sí? En su caso, porque podrían establecer también que a la extinción del fideicomiso no haya devolución, sino que quede en el beneficiario fideicomisario, y ahí yo diré, tanto para tal heredero forzoso, tanto para tal heredero forzoso, o todo para los herederos forzosos, y tal porcentual probablemente para un legatario que quiera, o los legatarios que yo disponga, respecto de las porciones libres, dependiendo de lo que es la estructuración de la porción libre en cada uno de los países. En el caso de Paraguay, si no te escuché mal, Marcelo, me hablabas de un 20%. Pero vuelvo a aclarar, yo subo el patrimonio total de lo que me permite pactar el 10-10 con la herencia futura. No subo solamente a este vehículo el tercio o la porción libre en Argentina, ¿sí? Lo que hago es jugar en la redacción de la cláusula del fideicomisario en Argentina, y ahí digo, tantas acciones para fulanito, heredero forzoso, tantas acciones para el fulanito, heredero forzoso, si fuese ganancial, si fuese propio, dependiendo del régimen patrimonial del matrimonio o no, si juega en la situación para el cónyuge, tanto para el legatario, ¿sí? Que es un amigo que trabaja en la empresa y que tengo ganas de darle un tercio porque me establece y me conviene que sea un legatario, y yo ahí voy a estructurar absolutamente la totalidad. Reitero, no solo la porción libre, Marcelo. Por ahí yo, cuando lo mencioné o cuando fui conversando sobre el tema, tal vez deslicé eso, y si llevé algún error pido las disculpas del caso, pero yo subo todo el porcentaje de acciones o toda la empresa o toda la estructura económica organizada. No, mira, vos realmente no te equivocaste en ningún momento. Yo nomás, es la dificultad que nosotros tenemos. Entonces, ahí es donde prefiero hacerte la pregunta, porque es la duda que tenemos, creo que a lo mejor todos los que estamos acá, antes de pasar de que conozco súper bien esto, para decirte, cuando vos decís entonces, no, yo meto todo hablando crudamente. ¿Y qué pasa ahí con la legítima? La respeto en la cláusula del fideicomisario. Yo en la cláusula expresa, en Argentina, por ejemplo, la evaluación de los bienes es al momento del fallecimiento del causante, ¿sí? Yo tendré que establecer claramente la valorización, establecer un EBITDA o un flujo futuros esperado si es una organización, ¿sí? O si tengo que evaluar acciones, yo tengo que establecer cuánto vale, cuánto es el patrimonio si es que lo quiero distribuir. Y cuando lo distribuyo en la cláusula del fideicomisario, ahí yo claramente voy a respetar la legítima. Yo ahí no puedo correrme del orden público imperativo o orden público, si ustedes quieren, sucesorio. Yo ahí tengo que respetar esa situación. Si yo respeto esa situación, cada uno recibe lo que recibiría en una sucesión intestada, si ustedes quieren, o en un escenario testamentario, y nadie resulta perjudicado y cumplí el orden público sucesorio, nadie va a poder venir a plantear ninguna situación. Y ese negocio fiduciario terminará canalizando la sucesión de esa persona que va a terminar en esta contingencia, que es la muerte. Es un poco, si ustedes me pueden decir, che, pero es difícil. Sí, yo no estoy diciendo que sea sencillo. Lo que digo es que me parece que es un vehículo jurídico que tiene tantos beneficios, tiene tanta maleabilidad, tanta posibilidad de incluso establecer otras cuestiones, como hablé del pacto de sindicación de acciones, por ejemplo, que a mi criterio vale la pena el intento, ¿sí? Hacer un testamento en Argentina es caro, porque voy a tener que terminar pagando el 20-25% en un proceso sucesorio, ¿sí? Y el testamento, tengamos claro, ¿no? El testamento tiene también ciertas vicisitudes, sobre todo el hológrafo. Es saber quién va a hablar con la abuela hasta el último momento y a ver quién le hace el último mimo y se lleva el último testamento calentito, como digo yo. Entonces, acá me parece que las ventajas están en que se genera el consenso, que toda la línea sucesoria participa, todos firman el fideicomiso, todos prestan la anuencia a esa situación, y claramente estamos hablando de una salida concordada a esta contingencia que es la muerte. Reitero, y lo dijo bien el doctor Baena, no es el único recurso, probablemente en muchos escenarios no es el mejor, pero me parece que es una de las herramientas jurídicas que tenemos, uno de los vehículos jurídicos que tenemos, que me parece que
hay que prestarle un poco más de atención y probablemente ponerlo más a prueba respecto de esta situación de lo que tiene que ver con la trazabilidad sucesoria. No deja de ser una idea, un humilde aporte, y sí tiene sus vicisitudes, y no lo vendo, como digo siempre, como el producto mágico que resuelve todo. No, pero me parece que es interesante el desafío. Si me permiten dos cositas para complementar lo que muy puntualmente ha dicho el doctor Marcelo. Vuelvo a insistir, fíjese, todo esto se resuelve sentándose a hacer en cada caso concreto, a estructurar el negocio, lo que obliga a desechar la posibilidad de utilizar proformas. Te voy a decir, porque esto tú tienes que sentarte y hacer el ejercicio con todo el mundo. Ejemplo, los protocolos de familia los vamos a incorporar al negocio y los podemos volver un acuerdo de accionistas. ¿Qué tipo de acuerdo de accionistas? Dos, los bienes fideikomitidos es el punto clave aquí. ¿Qué voy a fideicomitir? ¿Qué es lo que voy a transferir? ¿Una parte o toda una unidad empresarial? Y eso es diferente. ¿Qué le queda al fideicomitente? Si la preocupación es en términos sucesorales, los bienes que transfiere el fideicomitente quedan representados en lo que en el mercado latinoamericano y en general se conoce con el nombre de derechos fiduciarios. No es que ese señor sacó de su patrimonio un activo y se quedó sin nada. Reemplaza un activo por otro activo, que desde el punto de vista de la teoría del negocio jurídico se llaman derechos fiduciarios. Si ese señor fideicomitente fallece, ¿qué es lo que va a su sucesión? Pues esos derechos fiduciarios. Que si el fideicomiso está bien estructurado, no tiene por qué tener problemas la sucesión que recaiga sobre esos derechos fiduciarios. Ahí no hay problema de legítimas ni de nada de lo que pueda resultar preocupante. Claro, desde luego habrá alguien que dirá, no, eso es fraude a la ley. Eso no es fraude a la ley. Eso no es fraude a la ley. Por la vía del fideicomiso, como estaba planteándolo el doctor Marcelo, y así yo mismo lo avisoro, se podría decir vulgarmente que usted mata 3 pájaros de un solo tiro. ¿Sí? Usted está matando 3 pájaros de un solo tiro, por lo menos. Y usted está preservando, que es lo más importante, la empresa como unidad económica o como unidad de explotación económica. Usted no está burlando las leyes de la herencia, porque si estuviera burlando las leyes de la herencia, ese negocio se le caería. Pero se está evitando todos los traumas que conlleva llevar un proceso de sucesión testada o intestada, sobre todo si es intestada, como lo ha dicho. Cuando nos vamos a una sucesión intestada, podemos perder más. Entonces, por eso le digo, usted al final del día, como dicen los muchachos por acá, usted está solucionando 3 o 4 problemas al mismo tiempo, sin violar la ley. Por eso yo insisto en la importancia de esto es un trabajo puntual. Yo me tengo que sentar a mirar qué es lo que quiere Marcelo, cómo lo quiere, cuál es la empresa que tiene, cómo la tiene, para poder sentarme y diseñar el fideicomiso patrimonial de Marcelo. Y es el de Marcelo. No se lo puedo copiar a Ruth o a cualquier otro sujeto, porque cada negocio de esto se convierte en un mundo distinto, con sus propias particularidades. Piense usted un pater familia, como ha dicho Marcelo, que tiene su esposa, pero también tiene por ahí sus hijos por fuera del matrimonio. Usted ya ahí tiene un problema. Y eso tiene que preverlo acá. ¿Cómo lo va a solucionar? O es una persona que no tiene descendencia legítima, descendencia directa. ¿Cómo va a regular ese tema con sus parientes que tengan derecho a acceder a esos bienes en caso de muerte de ese fideicomitente? Entonces, por eso les digo, esto es de sentarse en cada caso y estructurarlo en cada caso.
En un Y caso, como todo negocio no, tiene sus riesgos, pues hay que mirar cuáles son los riesgos que afectan el negocio de Marcelo, cuáles son los riesgos que pueden afectar el negocio de Ruth, etc. Volviendo al tema, perdón, ya por último, de la calidad del fiduciario. Mire, en Colombia se cobran comisiones fiduciarias muy baratas, porque usualmente se cobran 2 o 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que no es nada. Por eso aquí no habría ese problema. Pero es que aquí la visión del fiduciario es que la utilidad como fiduciario se hace es en volumen de negocios, no en 2 o 3 negocios que yo hago en el año y con eso espero cuadrar la utilidad del año. Entonces, por eso es que yo he insistido que la forma de tarifar el servicio, en el caso de las fiduciarias, de los bancos que tienen secciones fiduciarias en Paraguay, debe revisarse. Porque el negocio no está en 1 o 2 contratos que yo haga al año, sino en el volumen. Y aquí se puede lograr volumen. Como se puede lograr volumen en términos de fiducia de garantía, se puede lograr volumen en términos de fiducia inmobiliaria, etc. Entonces, lo que hay que repensar es un poco eso. La discusión sí se ha dado en Paraguay con respecto a si es conveniente o no que cualquier persona pueda ser fiduciario. Pero esa es una discusión que no ha tenido mayor éxito. Y en donde ha primado justamente la idea de preservar el carácter de confianza que implican los negocios fiduciarios. Esa es la razón por la cual la idea de un fiduciario persona natural o jurídica, no institución financiera, no se admita fácilmente con el carácter de fiduciario. Quería hacer una cuestión, aclararles que yo ya estoy brindando anticipadamente, tomando un vinito acá en mi casa, porque Santiago, un amigo mío Santiago que veo que está acá, me dice, ¿vos estás tomando coca o vino? Entonces me sincero y digo que estoy tomando un vinito y comiendo queso. Feliz porque realmente me congratulo de esto que para mí es sumamente aleccionador y creo que vamos a juntarnos algunas veces más. Solo quiero hacerte una pregunta, Marcelo, que está acá en el chat. Dice, actualmente se usa mucho aquí en Paraguay la partición anticipada de bienes por donación y lo realizan los notarios. ¿Esto está previsto en la legislación argentina? Es la pregunta. Sí, la donación en Argentina sí. Es más, en Argentina estaba vigente la oferta de donación, que era un producto que se utilizaba más todavía, que uno realizaba una oferta irrevocable de donación en vida y esa oferta de donación podía ser aceptada por el donatario cuando quisiera. Esto claramente no le jugaba un partido a favor al fisco, que no sabía cuándo se terminaba aceptando, y en Argentina hay impuesto a la herencia. Fruto de esa situación es que en la unificación del 2015 la oferta de donación fue derogada y solo quedó la donación en sentido estricto, que pareciera ser lo mismo, pero no lo es. Pero la donación sí es uno de los vehículos, uno de los institutos jurídicos que claramente también se utiliza y mucho en la República Argentina, con cargo, sin cargo, condicionadas, con un montón de situaciones, pero a la vez, junto con el testamento, son las herramientas que claramente más se han utilizado en Argentina para tratar también de trazar la sucesión futura, ¿no? Buenísimo. Si no hay alguna pregunta más, yo me voy a permitir hacer un poco un redondeo, agradeciéndole a Marcelo porque se prendió desde el principio y cuando yo le dije que Gonzalo había tenido la gentileza de contactar conmigo, me dijo, sí, adelante, súper, lo cual habla también de su disponibilidad y su generosidad académica. Agradecerte mucho, Gonzalo. Creo que tu presencia hoy aquí en este foro es realmente un lujo y creo honestamente que deberíamos juntarnos con mayor frecuencia porque en el caso particular mío que trabajo con la familia y que trabajo con planificación, prefiero ser sincero y decir
que hay cosas que yo honestamente no las manejaba en la dimensión, que ahora no digo que las manejo, pero por lo menos las conozco. Entonces, desde mañana voy a empezar a martillarle a Marcelo y a Gonzalo para que me enseñen mejor. Pero sinceramente creo que esta es una herramienta que vale la pena fomentarla en Paraguay. Probablemente deberíamos trabajar con algún equipo, tal vez el Instituto Paraguayo de Derecho Bancario y Societario sea la vía. Vos conocés mucha gente ahí, Gonzalo. Actualmente el presidente del instituto es Rodolfo Bouga, el hijo de Rudy, a quien seguro que conoces. Y creo que podemos hacer cosas desde ahí, tal vez con la Asociación de Bancos, porque yo creo que esto es una lástima que no se puedan hacer más negocios fiduciarios vinculados a estos de trazabilidad que nos estaba enseñando Marcelo hoy y nos estaba enseñando Gonzalo, por un tema de costo. Y yo creo que si hacemos volumen, finalmente puede ser un negocio muy atractivo igual. Hay una pregunta que dice, ¿hay posibilidad de dar una copia del contrato fiduciario para los que no conocemos? Yo me voy a ocupar de proveer después. Cambié de computadora y me tengo un problemita para poder grabar. Estoy grabando, pero también va a estar disponible. Y considerando ya lo avanzado de la hora, como decíamos cuando éramos secretarios de alguna organización intermedia y queríamos irnos a nuestra casa, yo nada más que volver a agradecerle muchísimo a Marcelo, volver a agradecerle muchísimo a Gonzalo, agradecerle muchísimo también a todos los que estamos hoy aquí dejando tiempo de descanso o de trabajo, e instarles a seguir un poco en esta senda de armar este tipo de reuniones donde hoy, con absoluta sinceridad, puedo decir que tenemos a dos referentes latinoamericanos de gran porte con nosotros, y lo mejor de todo, no digo que lo mejor de todo, pero la cereza de la torta es que lo hacen gratis, ¿verdad? Realmente yo creo que una de las cualidades que tienen los que realmente saben las cosas es que primero explican en fácil lo que aquel que no sabe tanto explica en difícil, porque trata de decir en difícil para que la gente no entienda tanto. Hoy Marcelo y Gonzalo nos hablaron en fácil, lo cual habla de su capacidad larga, por supuesto. Y segundo, que lo hacen de una manera absolutamente ad honorem, lo cual le da mayor valor aún a esto, porque nos da un ejemplo de decir lo que nos mueve no es necesariamente siempre el dinero, sino lo que nos mueve muchas veces, o les mueve a ellos sobre todo, es la posibilidad de participar con nosotros, que conocemos menos que ellos, y como decían los libros de derecho cuando éramos jóvenes, beber de aquellas fuentes próximas del derecho. Marcelo, te dejaría a vos si querés cerrar con unas palabras, por favor. Para quien preguntaba, yo lo que puedo arrimar, Marcelo, claramente son algunos papers que tengo preparados, algunos publicados en la revista La Ley, que es la revista acá jurídica más conocida en Argentina, de Thomson, como para que tengan alguna situación, humilde aporte, si se quiere, académico, y por qué no también algún modelo desde el punto de vista del derecho argentino, como para que puedan ver estructurado 40, 50 artículos una posibilidad de una situación concreta de trazabilidad. De mi parte ha sido un gusto, y la verdad que yo también me dio un gusto, Marcelo, al conocerlo al doctor Baena, que la verdad que eso me lo regalaste vos, poder charlar con quien instrumentó, ideó y llevó adelante una ley en un país para instrumentar una figura tan interesante, tan paradigmática, tan linda, como es el fideicomiso. Sí, me parece que ahí fui yo el que salí ganando, sí, sin querer, y verdaderamente un gusto, doctor Baena, respecto de la situación, y de mi parte todo el reconocimiento, ¿no?, para todos aquellos que en Latinoamérica, como en Argentina ha sido Carregal, Kipper, Lisopraski, todas aquellas personas que han hecho un esfuerzo significativo para adaptar el trustee americano a lo que tiene que ver un poco con la idiosincrasia latinoamericana y este desarrollo de negocios a través de un vehículo que, lo que yo siempre digo que hay que hacer primero que nada es perderle el miedo. Esto es como la materia concursal, la quiebra, hay muchos abogados, es miedo antes que nada,
o ante el No, a ver, el fideicomiso es una situación que claramente lo que a mi criterio quiebra es el paradigma del sistema continental romanista, más allá de que el doctor Baena me dice que también los romanos habían profundizado la situación del negocio fiduciario, y estoy de acuerdo, pero me parece que la pragmática del sistema del common law y de los americanos contagian un poco más la figura y han hecho que el trustee americano haya tenido una aplicación tan significativa, incluso para situaciones tan básicas como puede ser mandar a estudiar un hijo a la universidad, ¿no? Desde ese punto de vista, y no siendo más larguero, el agradecido fui yo. Pongo a disposición después, Marcelo, por tu intermedio, de estos papers que te referenciaba y algún que otro proyecto, y todo mi reconocimiento y agradecimiento por la humildad y la forma de componer este conversatorio al doctor Baena. Gonzalo, Yo soy quien debo darles las gracias a ustedes por haberme permitido intrometerme en lo que ustedes tenían, pero lo hice con el mayor gusto y porque soy un convencido que en Paraguay esto tiene que crecer más. Llevo muchos años tratando de que haya una mejor y más grande industria fiduciaria en el Paraguay, porque sé que hay de dónde hacerlo. Entonces, por eso este tipo de conversatorios para mí son la oportunidad para poderles mostrar que esto sirve. Y como lo acabas de decir, que hay que perderle miedo a la figura, porque muchas veces esto no se hace por miedo, por desconocimiento. Yo creo que en el ámbito empresarial, el ejemplo más notorio de la eficacia de este tipo de herramientas fiduciarias, de este tipo de vehículos, el ejemplo más notorio en el ámbito empresarial, repito, ustedes lo encuentran allá en Paraguay, en el caso del Grupo Las Palmas, que sin ser un fideicomiso de trazabilidad patrimonial, permitió que se salvara, por ejemplo, manufacturas de Pilar. Entonces, yo creo que hay que creer en la figura. Y hay muchos otros fideicomisos similares que han mostrado que la herramienta es una herramienta eficaz para muchas cosas, siempre que todo lo que yo pretenda hacer sea lícito. Mi norte en esto es la licitud. Yo puedo hacer aquí muchas cosas. Lo que tengo que cuidarme que lo que pretenda hacer no sea ilícito, en tanto contravenga el orden público, como dicen por ahí, la moral, las buenas costumbres. De nuevo, muchas gracias. Ha sido un gusto ver dentro del auditorio amigos y espero que no sea esta ni la primera ni la última vez que nos veamos, doctor Marcelo David, y con Marcelo todas pues estamos frecuentemente en comunicación. quiero darle la A través de palabra. Marcelo podemos compartir correos y eso para que de todas maneras Totalmente. yo soy un apasionado de estos temas y tengo también algunos escritos sobre el particular. Yo voy a encargarme, creo que lo que estamos acá, como yo le facilité el enlace, tiene en mi correo, mi WhatsApp. Quiero darle la palabra al doctor Santiago Quevedo, que es un conocido de Marcelo y Gonzalo. Gonzalo creo que lo conoce a Santiago, es un abogado de muchos años, que está disfrutando de su nieto ahí. Eso es lo mejor que lo que uno puede tener. De Santiago, por favor, de tu nieta. Bueno, antes que nada, primero felicitarle a Marcelo Coda por el apetito intelectual que tiene, la gana de colaborar con los abogados para que aprendan lo que él ya sabe más que nosotros. Y segundo, felicitar a nuestro opositor, Gonzalo Baena, que ya le conocemos todos. Es muy bueno y un placer haberle escuchado a Marcelo David. Su exposición me pareció brillante. Y a mí me gustaría si podemos continuar con esto por la simple razón que en el Paraguay los abogados civilistas estamos empezando a discutir sobre el fideicomiso en los derechos sucesorios, que no está previsto en la legislación paraguaya, pero sí me gustaría, y estoy seguro que a Marcelo más le va a servir porque él trabaja en la empresa familiar, está teniendo una participación muy activa en muchos grupos familiares importantes en el Paraguay, y nos va a servir a todos para ver la posibilidad de inclusive plantear una ley en el Parlamento para introducir la figura de la sucesión en el fideicomiso, porque nuestra ley
de fideicomiso solamente tenemos la posibilidad del fideicomiso de garantía y el fideicomiso de administración. Y el fideicomiso de garantía prácticamente suplantó a las garantías hipotecarias y prendarias, por ser más eficientes, más baratas, más prácticas. O sea, tiene una serie de beneficios, innumerables beneficios que no les voy a decir a ustedes saben mejor que yo, ¿no? Por eso que mi moción concreta es, le quiero prometer a Marcelo Coda y a los dos expositores de seguir esta charla y dentro de un tiempo X que puedan ustedes y ampliar y ayudar eventualmente a plantear una ley del Paraguay para modificar la ley de fideicomiso que incluya la trazabilidad sucesoria como ustedes la llaman. Un placer escucharle y felicidades, Marcelo, muchas gracias por invitarme y felicidades por la actitud, el apetito intelectual que estás teniendo y realmente te felicito. Un abrazo a todos. Muchas gracias, Muchas Santiago. gracias. Gracias. Creo que salimos muy contentos. Realmente estas son las cosas que dan gusto. El poder estar compartiendo con colegas que conocen mejor la herramienta que nosotros. Y comparto mucho lo que dice Santiago. Creo que quienes nos movemos en este mundo un poco de derecho comercial, derecho civil, y que leemos siempre cosas de la Argentina, que tiene una capacidad increíble, los colegas argentinos de producir material bibliográfico. Yo me comprometo, voy a planear un poco con Marcelo y Gonzalo una segunda parte, y tal vez le invitemos a algún colega local. Estoy pensando siempre en Juan Carlos Corina, que él hizo su tesis de maestría en la Universidad de Rosario sobre fideicomiso. Es un joven amigo, brillante abogado, que tal vez sea bueno que armar un trío, y a lo mejor los más viejos del equipo acá, que somos Santiago y yo, hacemos un poco de moderadores, ¿verdad? Yo solo reiterarle el agradecimiento. Me permití tomar un vino porque estoy demasiado contento. Entonces brindo por todos. Salud. Gracias, mi querido tocayo. Salud. Gracias, Gonzalo, y gracias a todos. Salud, Marcelo, y felicidades. A ustedes, gracias. A ustedes. Doctor Marcelo, de nuevo, un gusto conocerlo. Estaremos en contacto, colega, cómo no, intercambiando este fanatismo por el fideicomiso. Claro que sí. El micrófono.